llego por primera vez a Inglaterra a correr y yo estoy corriendo contra una grilla de 60 pilotos. En el Carmencita Hernández Maracay corríamos contra 6 pilotos. Entonces para mí yo estaba como Demasiada diferencia. cucaracha en baile gallina, ¿no? Abrumado. Yo tengo muchas Wow. anécdotas con Luis. Uno de los trabajos que tenía el padre era ser mecánico mío, que me estuvo ayudando durante un tiempo. Nada más y nada menos, uno de tus pilotos cuando iniciaste fue el papá de Lewis Hamilton. Llegué a la Fórmula 1, no logré establecerme, pero llegué como probador. Pero bueno, podemos decir que disfruté muchísimo la experiencia del camino, de la gente que conocí. Yo me siento exitoso porque yo viví una vida que las matemáticas y las probabilidades decían que yo no podía vivir. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones para el Éxito. Hoy compartiremos con Rodolfo González. Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos a Rodolfo González, mejor conocido en el mundo del automovilismo como Speedy González. Es un ex piloto de carrera venezolano que llegó a la Fórmula 1 como piloto de reserva de 2 escuderías. Empezó su carrera en las pistas a temprana edad, ya que su padre era manager de pilotos de carrera, lo que lo llevó a compartir con corredores que para ese momento eran solo promesas, como Lewis Hamilton y Juan Pablo Montoya. Hoy en día trabaja como analista de carrera de Fórmula 1 para ESPN Argentina. Así que prepárense para un episodio de alto voltaje, de alta cilindrada, con el gran Rodolfo Speedy González. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarles de algo que por muchos años padres responsables me escribían buscando acompañamiento emocional y mental para sus niños en el deporte. Por eso creamos Promesas Crack, un modelo de acompañamiento para niños y adolescentes para que disfruten de una manera sana y equilibrada de su disciplina deportiva, brindándoles herramientas no solo a los niños, sino principalmente a los padres. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, @promesascrack, o busquen más información en mi cuenta personal, @coachjeremías. Ahora sí, vayamos directo a nuestra conversación con el gran Rodolfo Speedy González. Rodolfo González, hermano, bienvenido a Conversaciones para el Éxito. Este episodio va a formar parte de la segunda temporada, algo que comencé de manera súper orgánica. No pensé que iba a tener el éxito que ha tenido, porque a mí me ha sorprendido que hay personas que me escriben, me dicen: Jeremías, gracias por este podcast, por los episodios. Y algo que comencé a hacer porque no estaba haciendo mucho, que fue en la pandemia, se ha convertido en una bendición para mucha gente que aprende principios de éxito a través del deporte. Es algo mágico, a mí me encanta. Entonces, gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenido, Rodolfo. Gracias, Jeremías. De verdad que un placer estar contigo y me da muchísimo gusto lo que me estás diciendo, porque creo que cuando las cosas, por más pequeñas que se comiencen, pero cuando se comienza con pasión, nos podemos sorprender del crecimiento que pueden tener, ¿no? Todo lo que se hace con pasión, no importa dónde comience, pero Qué bueno. eso es algo que he verificado en el deporte, en la vida, haciendo las cosas que me gustan, ¿no? Y estoy seguro que tú también. Tal cual, me encanta. Estuve viendo algunas entrevistas antes de sentarnos aquí los dos y me gustó muchísimo cómo cuando eras bien chamo estabas entrevistando a algunos pilotos.
Y Sí. vi específicamente de dos pilotos que, bueno, no sé si llegaron a tener tanto éxito. El Ok, primero, Juan Pablo Montoya, imagínate, que ya. cuando lo entrevistas de chamo, le preguntaste que si se veía en la Fórmula 1 y bueno, él decía que era un camino, pero que en el 98 su proyección era ser piloto de la Fórmula 1. Cuéntame de eso antes de que arranquemos con todo. Muy curiosa esa entrevista porque Juan Pablo Montoya, cuando lo entrevistamos, y realmente tú has visto varias entrevistas y realmente yo no quería hacer ninguna porque siempre fui tímido ante la cámara y prácticamente fue mi padre que me obliga a hacer esas entrevistas, pero yo desarrollé una afinidad hacia Juan Pablo Montoya y fue uno de mis pilotos referencia e ídolos, por Mm, así mm. llamarlo, porque lo conocí en el año 95 en el circuito de Knock Hill, en Escocia. Mi padre para entonces era manager de pilotos de carreras y estábamos en Europa, en Inglaterra, corriendo, o yo no corriendo, él tenía un piloto que estaba apoyando y que estaba compitiendo, ¿no? Y entonces a raíz de eso, pues, escuché el nombre de Juan Pablo Montoya por primera vez. Él corría en la categoría Vauxhall Lotus y después el año siguiente, el año de la entrevista, que fue el año 96, fue en el circuito de Snetterton, en Inglaterra. Yo estaba realizando mi primera pasantía finalmente corriendo en Europa, ¿no? Una pasantía que se produjo de manera progresiva, que tuve que convencer a mi papá de las mil y un maneras para que me llevara a Europa a correr. Ya había llevado a otros pilotos y finalmente ya estaba yo ahí. Y en el circuito de Snetterton era gracioso porque nosotros teníamos muy bajo presupuesto y no podíamos, no nos quedamos, no existía el Airbnb, solo habían hoteles y pagar un hotel era muy caro, entonces alquilamos una caravana muy pequeña Mm. y vivíamos en el circuito. Y entonces, claro, yo estaba empapado de ese ambiente porque todas las semanas había entrenos y prácticas y ahí vimos a Montoya otra vez y entonces me obligan a entrevistarlo y él dice, él dice, el sueño para arrancar en la Fórmula 1 es correr con Williams, pero un equipo bueno para arrancar sería Jordan. Y casualmente, eh, 5 años después de esa entrevista, bueno, no, 2 años después de esa entrevista, él ya era piloto probador de Williams y 5 años después de esa entrevista ya estaba debutando con Williams en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, Wow. creo que le he dado suerte a los pilotos que he entrevistado de niño, Bueno, ¿no? Porque bueno, todos han bueno. terminado en la Fórmula 1. Sí, es que lógicamente te tengo que preguntar del otro que lo dejé después. Imagínate tú cuando entrevistaste a Lewis Hamilton, imagínate, pana. Pero los dos Sí, tenían la misma edad cuando tú lo estás sí. entrevistando. Y él Bueno, él, desde chiquitico dijo, no, yo quiero ser piloto de la Fórmula 1. sí, sí, como yo lo decía también, Luis tenía un año más que yo, de Ok. orígenes muy humildes también, muy Sí, humildes. sí, Su sí. papá en ese momento tenía 4 trabajos y yo tengo muchas Wow. anécdotas con Luis. Uno de los trabajos que tenía el padre era ser mecánico mío, que me estuvo ayudando durante un tiempo. ¿Qué Eh, tal? una, Pana, eso es, qué tremenda anécdota, nada más y nada menos. Uno de tus pilotos cuando iniciaste fue el papá de Lewis Hamilton. ¡Wow! sí, sí. Bueno, yo lo conocí en el año 96, en esa pasantía precisamente que estaba haciendo por Inglaterra. Em, pero ya yo sabía de él porque mi padre había ido el año pasado a Inglaterra, había ido con este piloto venezolano que estaba apoyando, yo también había ido, y compramos los videos del campeonato donde ellos corrían, ¿verdad? Ok. Donde yo iba a correr. Entonces, compramos videos del año 94, del año 95. Entonces, yo me estudié todos los videos, todos los circuitos. Yo tenía 10 años de edad y ya el nombre de Lewis Hamilton sonaba. Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis ¡Wow! Hamilton. Era muy especial. Como sonaban otros, sonaba Mike Conway, que hoy en día es piloto de resistencia profesional, corre para Toyota, Ben Halley también, que es piloto profesional, Oliver Jarvis, Jenson Button estaba por ahí. Bueno, en fin, habían varios, ¿no? Y yo lo conozco, claro, yo llego por primera vez a Inglaterra a correr y yo estoy corriendo contra una grilla de 60 pilotos. En el Carmencita Hernández Maracay corrimos contra 6 pilotos. Entonces, para Y mí, yo estaba demasiada como diferencia. cucaracha en baile gallina, ¿no? Abrumado, abrumado, me imagino. Yo me acuerdo de la primera sesión de entrenos que
yo veía los entrenos y los entrenos siempre eran como una carrera. Iban todos pegaditos en trencitos y yo me acuerdo que una de esas dejé la puerta abierta y me pasaron 10 carros. No podía girar a la curva, no podía entrar porque era una fila de 10 carros que me adelantaron. Entonces, claro, me llevó un proceso de adaptación, pero en esa carrera en concreto, ya yo tenía varias carreras en Inglaterra y conocí a Lewis Hamilton y mi padre pues me lleva a entrevistarlo y yo no quería porque lo veía como un rival y era incómodo, ¿no? Para mí, Claro, pero era muy claro, rápido. Y pues bueno, lo entrevisto sin saber que la entrevista va a tener mayor trascendencia. Y claro, en esa claro. carrera éramos un tren estábamos corriendo todos, éramos un tren en la final de 10 pilotos. Y yo estaba, recuerdo, P8, P7, y estábamos ahí. De repente Ujú. subía el tercero, bajaba el sexto, tal, y Hamilton también. Y Hamilton, de repente, yo iba justo detrás de él, y yo estaba de octavo, y él creo que sexto por ahí. Y sucede como que una situación en carrera donde se enredan dos, pasa tres pilotos un solo golpe, ya de repente baja del sexto al tercero y después pasa dos pilotos. Todo eso sucedió en la última vuelta y ganó. Y tú dices, "Wow", o sea, una lectura de carrera increíble desde una temprana edad y es algo que no se enseña, o sea, es un Un feeling, instinto. un instinto, un olfato que tú tienes para leer una situación de carrera como lo hacía él. Yo quizás lo tuve que aprender más adelante, pero yo y todos, pero para él era natural. Y tengo Claro, más claro. anécdotas. Una vez se subió un karting mío también y lo manejó cuando su Mm. papá era mecánico mío. Y me dice, el papá, o sea, queríamos que fuera mecánico para ayudarme, porque Luis era el piloto referencia, pero realmente el papá no era gran cosa como mecánico, era Luis que lo hacía ver muy bien como mecánico, ¿no? Qué Y bárbaro, ¿no? entonces el papá me dice, no estás manejando bien el carro, una sesión de entrenos que estamos. Y Ujú. yo indignado le digo, sí estoy manejando bien. Yo manejo, no, no estás manejando bien. Entonces agarró y le dije, Luis, súbete al carro para ver cómo va el carro y tal. Se sube a mi carro con mi Ujú. casco, Ajá. mis guantes y da unas vueltas y logró ser 3 décimas más rápido que yo. Que tú. Y yo indignado, ¿sabes? Pero no sabía que él era el futuro 7 veces campeón del mundo en ese momento. Qué impresionante. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso, porque quiero que antes nos cuentes dónde estás viviendo ahora y qué estás haciendo ahora. Estoy ahorita viviendo en Madrid y estoy actualmente trabajo como analista para ESPN en Argentina. Voy a las carreras de Fórmula Ujú. 1. Luego hacemos un programa que se llama Circuito Post Carrera, donde analizamos lo que fue del Gran Premio, lo que va a ser para el siguiente Gran Premio. Y además de eso, pues le agarré un gusto también a las inversiones luego de dejar de correr porque era una preocupación real y verdadera que yo tenía, que bueno, había quedado afortunadamente con unos ahorros y dije, vale, tengo que eh, apañarme a vivir bajo un presupuesto y luego invertir lo que pude hacer de esto, ¿no? Y estudié muchísimo, fue una etapa de reinventarme, estoy actualmente haciendo un MBA, hice un máster en ciclos económicos y value investing, y ha sido todo un camino, aprendí también mucho sobre el trading, ya llevo 6 años ya desde el 2016 con el trading y son todas estas actividades que realmente he aprendido pues después de la etapa de las carreras, ¿no? Tú sabes que uno va Ujú. descubriendo Claro, pasiones, porque claro, cuando claro. es deporte y no hay más nada Tu que te enfoque es robe tu solo deporte. enfoque. Total, total. Claro, Buenísimo. cuando Pues me lo gusta. dejé prematuro y tuve que aprender a reinventarme. Pero es que me gusta lo que estás hablando porque ese tema tiene que ver con muchísimos atletas y deportistas que van a escuchar este episodio y, y lo importante de invertir el dinero más allá de gastarlo. Yo sé que la comparación que voy a poner ahorita em, de repente no es la específica, pero estaba viendo un video de Nicky Jam, del cantante, hablando de que creo que el entrevistador le estaba comentando, oye, que si tenía un Bugatti o cuánto cuesta un Bugatti, entonces estaban hablando que costaba, bueno, entre un millón y pico hasta cuatro. Entonces él dice, bueno, tres, yo me compré un edificio en Chicago de 4 millones que me da $36,000 al mes de renta.
Entonces, este es mi Bugatti, dice él. Entonces, Exacto. oye, ¿qué diferencia en pensar en invertir que en gastar? Y a veces el atleta gana dinero de repente de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, después de tanto trabajo, comienza a generar ingresos ya como un profesional y esa cantidad de dinero comienzan a gastarlo en vez de invertirlo y terminan su carrera, bien sea porque el ciclo de vida útil o productiva en el deporte se agotó o se lesionan o algo, y que es de sus vidas si no lo invirtieron antes. Entonces, me encanta que estés hablando del tema de inversiones y de qué hacer con el dinero, porque hay muchísimos deportistas que en sus mejores momentos ganan mucho dinero, pero no lo invierten, sino que lo gastan. ¿No? Y desaparece y te puedes sorprender de lo rápido que desaparece ese dinero, ¿no? Y de repente te das cuenta que después de tantos años de hacer deporte y de ahorrar y de esforzarte, sudar, trabajar, quedas con prácticamente muy poco. Por eso que tú ves muchos boxeadores trabajando en gimnasios, peloteros trabajando de coach, pero realmente hay muchos deportistas pues que no tienen, que no llegan a desarrollar esa curiosidad o esa habilidad de darle o esa disciplina también, porque fíjate que los deportistas suelen ser muy disciplinados para su deporte, pero muy indisciplinados para otras cosas, Tal ¿sabes? cual, Entonces, tal con el cual. manejo del capital pueden llegar a ser indisciplinados y realmente no hay nadie que los guíe y los enseñe en esa área. Entonces, eso para mí, yo vi tantos casos y soy una persona muy curiosa, me gusta leer mucho. Y vi muchos casos de atletas que, incluso vi en Venezuela un boxeador que ganó mucho dinero y estaba indigente en Venezuela. Y vi tantos casos que yo tenía realmente una preocupación legítima de lo que podía hacer conmigo, ¿no? Entonces, realmente me apañé, me enseñé mucho a vivir bajo un sueldo, un presupuesto que yo tengo para el año y el resto guardar, ¿no? Me preocupé por buscar inversiones, pero también tienes que buscar calidad porque hay muchas inversiones que no sirven. Y entonces, Claro, claro, cuando claro. aprendí, pues, tú inviertes, lamentablemente cuando te dedicas a este mundo, los aprendizajes los pagas con dinero. Tú Exactamente. vas a la universidad Exactamente. y un aprendizaje lo pagas con una mala nota, Con las notas, total. con una mala Pero nota. Tú en esto lo pagas. en la vida real, y lo pagas con dinero. Tal cual, Entonces tal cual. tienes que constantemente aprender y estudiar y estudiar y estudiar hasta que llegas a un punto que con suficiente constancia ya logras desarrollar una habilidad y un conocimiento que te ayuda Ujú. pues para hacer Total. estas cosas. Pero fíjate qué importante esto, tú mencionaste ahorita que a veces los deportistas no tienen una orientación. Fíjate que algo de lo que a mí me encanta de trabajar con atletas élites es entrenarlos de manera integral, no solamente en la parte mental, que es la parte que a mí me compete, sino ser una persona integral en relaciones, en nutrición, en la parte física, económica, porque tú tienes que tener un equilibrio. O sea, un deportista no puede estar en el fin de semana en la competencia enfocado si tiene una preocupación económica, bien sea porque hizo una mala inversión o porque se gastó el dinero. Entonces, Exacto. tiene que tener inteligencia financiera, pero eso se aprende también, cosa que no vas a aprenderla en el gimnasio, ni en la pista, ni en el campo. O sea, necesitas tener un entrenamiento integral para que en tus mejores momentos tú puedas capitalizar todo eso. Pero antes de meternos también en ese tema, porque estoy viendo que contigo podríamos hablar de un solo tema, de cada tema mucho, y quiero ser respetuoso con tu tiempo. Rodolfo, ¿qué soñabas cuando eras niño? ¿Cuál era tu No, sueño? yo quería ser piloto de carros profesionales, quería ser piloto de Fórmula 1. Ujú, Llegué a la Fórmula 1, no logré establecerme, pero llegué como probador, pero bueno, podemos decir que disfruté muchísimo de la experiencia, del camino, de la gente que conocí, del entorno en ujú, el que me moví y que para alguien que no tenía posibilidades de llegar, para alguien que en su casa le cortaron la luz más de una vez, el teléfono más de una vez, porque no había dinero para pagar la factura, pero sí para comprar un juego de neumáticos nuevo para ir a entrenar, pues
Yo creo que lo que hicimos, con toda la ignorancia y el desconocimiento que teníamos en esa época, fue algo tremendo, porque teníamos actitud y teníamos disposición y queríamos hacerlo realmente. Qué bueno, me encanta. Por ahí vi un video que estabas montado en un carro en Fórmula Uno probándolo y qué sabroso como se escucha. Ese sonido es adictivo para los apasionantes del motor. Rodolfo, para ti hoy en día, porque el nivel de conciencia de uno va despertando y uno va teniendo y va cambiando algunos conceptos. Para ti hoy, ¿qué es el éxito? El éxito para mí es poder estar satisfecho con el trabajo que hiciste. Si tú llegas después tú tienes una meta, ¿verdad? Y tú sigues esa meta y te enfocas y llegas, pues eso puede ser exitoso, pero puede que llegues y te das cuenta de que no es lo que tú te esperabas, ¿no? Pero si tú te puedes ir a dormir todas las noches y decir, ¿sabes qué? Trabajé y luché por mis sueños. Lo hayas logrado, no lo hayas logrado, pero sabes que no había nada más en tus posibilidades que pudiste haber hecho, pues para mí eso es el éxito. Porque fíjate que hay un estigma con lo que es éxito y fracaso. ¿Mm? Mucha gente puede ver como un fracaso que yo no haya llegado a correr en Fórmula Uno, ¿verdad? Y de hecho yo también lo vi así durante mucho tiempo. Pero luego aprendí que hay gente que ni siquiera llega a la etapa del fracaso, porque es que no está en Ujú, movimiento. La ujú, gente que, para mí, mayor fracaso es cuando no llegas ni siquiera al fracaso. Fíjate, y el éxito es realmente una acumulación de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que das el golpe. Porque tú puedes ver el fracaso como un fracaso o puedes verlo como un aprendizaje. Si de cada fracaso tú sacas un aprendizaje, es un aprendizaje más, es una mancha más para el tigre, ¿no? Entonces ujú. ya tú tienes herramientas para afrontar el siguiente reto y el siguiente reto y el siguiente reto. Entonces, para mí, al principio no lo veía como éxito lo que yo hice, pero después sí, ¿sabes qué? Cuando me puse en retrospectiva a analizar y cuando entendí que no puedes complacer a todo el mundo y que no todo el mundo va a tener la misma opinión sobre ti, tú te das cuenta de que, o yo me di cuenta que lo intenté, lo hice, lo manejé, puse el culo en un Fórmula Uno más de 30 veces por lo menos, tuve una carrera deportiva que Espectacular. realmente le entregué todo, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi sudor, y que antes algunas personas puede que haya fracasado, pues esas personas que lamentablemente piensan así, la mayoría no ha llegado a la etapa del fracaso ni siquiera. Yo Total, llegué, total. yo me siento exitoso porque yo viví una vida que las matemáticas y las probabilidades decían que yo no podía vivir, ¿no? Entonces, yo estoy Qué contento con lo que bueno. hice. Me encanta, me encanta. Yo escuché una vez algo que me encantó. No recuerdo el autor y me da pena, pero él decía que el contrario del éxito para el común es el fracaso, pero no es así, porque tal cual como tú mencionas ahorita, él decía, ¿qué viene antes del éxito? Cantidades de fracasos. Entonces, mientras más fracases, más cerca estás de tener éxito. ¿Qué sí es lo contrario del éxito? No hacer nada. La inacción, eso sí es lo contrario del éxito. Pero lo contrario del éxito no es el fracaso como el común piensa, porque entonces no se atreven ni siquiera a intentarlo por miedo a fracasar, no sabiendo que mientras más lo intentes y más fracasas, más cerca estás del éxito. Entonces, me encanta que lo hayas mencionado así porque concuerdo con ello tal cual. Y el día que yo entendí que o gano o aprendo, cada oportunidad donde me caigo es un aprendizaje, no es un fracaso, es un Sí. aprendizaje. Pasa que hay Un gente que aprendizaje. aprende más rápida que otra, ¿no? Ese también es el tema. Sí, ahí, y ese también es el tema, porque es que vuelvo a lo que te digo, a mí me apasiona acompañar atletas para ayudarlo a despertar ese nivel de conciencia, porque fíjate que tú mismo en tu conversación dijiste, es que cuando yo me di cuenta, ¿y qué es darse cuenta, Rodolfo?
Darse cuenta es elevar tu nivel de conciencia. Eso es ser consciente, es el darse cuenta. Entonces, cuando tú te das cuenta, wow, espérate, no lo estoy haciendo mal, estoy bien, déjame disfrutar más. Pero el común de las personas en el mundo nos damos cuenta casi siempre al final. Mira, Totalmente, en estos días estaba, que totalmente. va a ser un próximo invitado en el episodio, estaba hablando con un futbolista élite que ganó muchas cosas y me decía, junto con un compañero, en un café que tuvimos, me decía, Jeremías, me arrepiento de no haber trabajado la parte mental. Sí, sí, sí. Porque yo me retiré joven porque mentalmente estaba agotado. Físicamente estaba bien, pero mentalmente estaba agotado. Si yo hubiese trabajado esto, no me hubiese retirado tan temprano. Y no sé con quién hablaste eso, pero yo concuerdo, porque la parte mental no es un solo elemento, no es la parte del coaching y actitud positiva y esto, es la parte cognitiva también, la parte mental cognitiva, Total, pero también la parte, yo te voy a contar una anécdota rapidito. Yo me acuerdo que cuando claro. yo corría GP2, yo pesaba 77 kilos, 75 kilos, estaba en mis mejores condiciones físicamente, pero mentalmente yo no podía aguantar físicamente una carrera de 1 hora sin terminar agotado, totalmente Ujú. agotado. O sea, terminaba pesando 3 kilos menos, agotado, que tenía que beber minerales después de la carrera porque casi desmayado. Tuve una carrera en particular en Singapur donde no podía. A los 3 años de esa carrera corrí en IndyCar. IndyCar es la categoría físicamente más dura que hay a nivel global en el automovilismo por dos razones. Primero, porque las carreras son más largas. Y Ujú. segundo, porque los carros son más demandantes. O sea, los carros son grandes, pesan 900 kilos, Wow. a contrario de los 650 que pesa un GP2, un Fórmula 1. Y además de eso, la aerodinámica que producen las curvas rápidas es brutal. Y además de eso, la dirección, el volante, Es es una mecánica. dirección mecánica, no es Ujú. hidráulica. Por lo tanto, tú Correcto. llegas a las curvas rápidas y el feedback, el force feedback que te da, o sea, la fuerza que te produce el volante contraria a lo que Ujú, tú estás tratando ujú. de hacer es, o sea, aguantarte el volante para mantenerlo. Y no te hablo ya si el carro te pega un latigazo. Si el carro te pega un latigazo y tienes que controlarlo, bueno, la primera carrera que hice se me salió el hombro. El carro me pegó un Wow. latigazo, ¡pa! Y me hizo así y me saltó el hombro. Tuve que ir a inyectarme para poder correr. Pero dicho eso, las carreras duraban 2 horas y media. Yo no estaba en mis mejores condiciones físicas. Yo estaba pesando ya para ese entonces 84 kilos. Pero yo recuerdo que yo me fui a Italia con el doctor Ceccarelli y yo me dediqué 2 meses a entrenar la parte mental, pero la parte mental cognitiva. O sea, la parte Claro, de claro. respiración, de economizar energía y tal. Y yo te Concentración. digo, concentración. Y yo no Ujú, sufrí. Yo terminaba las carreras, 2 horas y media de carrera, fresquito. Y yo ujú. veía a pilotos que hacían Ironman. Si yo hubiera sabido eso antes, hubiera sido brutal. Pero además de eso, esa es una parte mental que tienes que aprender, sí o sí. No Mm, mucha gente la desarrolla porque no hay suficiente coach que desarrolle esa parte cognitiva específica. ujú, Pero luego tienes que aprender a lidiar con el día a día de la vida. Ahí es donde un ujú, coach entra más que un psicólogo. Nunca estuve a favor de un ujú, psicólogo porque un psicólogo ujú, no estoy a favor de que alguien venga y me diga cómo tengo que pensar yo antes de manejar un carro de carrera cuando no lo has hecho. Pero si hablamos de un coach que me ayude ujú. a separar los problemas personales de las carreras, que te ayude a llevar un buen balance de vida, eso también me hizo falta, ¿no? Y lo vine a aprender después, porque una cosa que yo aprendí justo al final es que en la vida evoluciona, la vida pasa y con la vida vas a tener problemas, situaciones personales y cosas que te van a robar tu atención, tu concentración, tu energía, pero tú tienes que aprender a separar esos elementos de tu carrera deportiva. Tienes que aprender a manejar la presión, tienes que aprender a manejar las críticas, tienes que aprender a que cuando las cosas no te salen como tú quieres y todo el mundo te esté preguntando, ¿y qué pasó en tal carrera? Tienes que aprender Claro. cómo lidiar con esas emociones
porque a veces te provoca mandar a la gente al carajo, eso no es peo tuyo, Ujú. responder así, no Claro, puedes responder así, evidentemente. Y claro, ahí es donde entra alguien que en ese momento yo necesitaba la ayuda urgentemente para poder lidiar con todas esas emociones, ¿no? claro. Eh, y bueno, tú sabes que los pilotos que, sobre todo te hablo del automovilismo, los pilotos que tienen ese buen balance, Ujú. ese equilibrio entre vida personal, vida deportiva y que además saben economizar cuando están dentro del carro, pensar, no dejar frustrarse, pues eso los ayuda un montón. Total, total. Sí, y fíjate que estás comentando varias cosas y algo que me encanta. En la parte cognitiva, te voy a poner el ejemplo en el fútbol. Hay atletas con grandes capacidades, pero de repente cognitivamente no tienen el nivel de concentración ni de entender el juego. Mira, Exacto. hay un deportista, para no mencionar ni el deporte ni nada, ni la disciplina deportiva, hay un deportista que tiene unas capacidades físicas impresionantes y técnicas y todo el mundo dice, Dios mío, pero no llega al nivel élite porque cognitivamente no se desarrolló ni tiene la disposición de aprenderlo. Entonces no es solamente, la gente puede pensar que el coaching es motivación, para nada. Esa es una arista muy pequeña, porque en realidad Sí. esa no es la principal, esa es una arista muy pequeña. Algo que me encanta cuando comienzo a trabajar con un atleta es que diferencie eso que tú mencionaste muy bien ahorita. Lo que es él, su identidad como persona, a lo que se dedica, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tú no eres un piloto de carros, tú eres un ser humano valioso que se dedica profesionalmente a correr carros. Entonces, cuando uno logra diferenciar eso desde temprano, no estás en un sub y baja de emociones tan fuertes como la mayoría cuando no lo trabaja. Ahora, fíjate algo, Rodolfo, también el deporte ha evolucionado. De repente en tu momento no había tanto ese énfasis. Hoy en día, tú que estás metido en la Fórmula Uno también, ¿qué pilotos sí trabajan esa parte que nos puedas mencionar? Te- ¿Quién no lo trabaja? Es la pregunta. Que hay Ok, que por eso, replantear la pregunta, ¿quién no lo eso es trabaja? lo que Porque quiero, eso es lo que quiero que me menciones, que me diga. O sea, te voy a ha decir la verdad, evolucionado. mira, Hoy sí lo toman en en todos 100%. los sentidos. ¿Por qué tú crees que llegan estos pilotos de 18 años de edad y se suben a un Fórmula 1 y son tan rápidos como los veteranos? Verstappen con 18 años de edad era tan rápido como Hamilton. Claro, le faltó la parte de madurar para poder ganárselo, ¿no? Porque Bueno, es Hamilton era normal. zorro viejo, Eso es parte normal. de, Pero te de, digo, te voy a poner mi ejemplo. Yo, Rodolfo González, vine a tener entrenamiento profesional físico y mental con 24 años de edad. Ujú. Yo vine a subirme a un simulador de carreras y entrenar en un simulador de carreras por primera vez cuando corrí GP2 con 24 años de edad. 24 años de edad. O Claro. sea, estos muchachos que están saliendo hoy en día, ya a los 12 años los mandan a los mejores centros de desarrollo físicos y mentales eh, para entrenarse con 12 años de edad. Con la misma edad, ya no te digo que están montados en un simulador, sino que tienen un simulador en su casa y están todo el día jugando y manejando y por más que tú no lo creas, eso ayuda muchísimo. Por eso es que tú llegas y ya están en otro nivel distinto al que estamos nosotros los veteranos. Yo no contaba con esas herramientas. Nutricionista, entrenador, psicólogo, no, coaching, lo vine a tener de adulto, cuando ya mi carrera deportiva estaba en su fase final. Por eso yo te digo, si yo volviera a correr hoy en día, fuera 10 veces el piloto que fui en esa época. Lamentablemente los años pasan, aunque yo todavía Wow, me Rodolfo, siento joven, tengo 36 años de edad. 10 veces estás exagerando o tú crees en realidad que sería tanto. Ves que yo tuve un trabajo que me ayudó muchísimo, que fue ser analista de carreras. Cuando Ujú. tú eres un analista de carreras, tú tienes que estudiar a todos los pilotos y estudiar cómo trabajan y estudiar cómo actúan, cómo manejan. Y lo que aprendí fue tremendo. O sea, yo cuando corría Indy, estaba comenzando a retransmitir las carreras de Fórmula 1 y estaba trabajando de analista.
cuando yo estaba en el carro de carrera y me estaban hablando de vamos a entrar en la vuelta 26, ya yo sabía exactamente en qué estrategia estábamos, qué carga de gasolina me iban a poner, mi lectura de carrera cambió totalmente, cosa que Ujú, no me había sucedido antes porque no lo había visto desde la tercera persona. ¿Me entiendes? Lo vi ujú, desde adentro. Cuando fui ujú, piloto probador de Fórmula 1, que vi cómo trabajaban los titulares, que vi cómo afrontaban cosas sencillas, de verlos cómo afrontan un fin de semana. Mientras yo lo afrontaba tenso, ellos lo ujú. afrontaban, entonces llegaba, que yo me estresaba si llegaba 10 minutos tarde a la pista, me estresaba y ya entraba en un círculo vicioso que Claro. el fin de semana iba a salir mal porque no estaba mentalmente posicionado correctamente para hacer eso. Ellos llegaban 10 minutos tarde o 20 minutos tarde y no le paraban bola. Bueno, que no importa, tal. Y lograban como que separar eso de su performance deportivo, ¿no? Sobre Ujú, todo Jules Bianchi, lo recuerdo muy bien, que en paz descanse, lograba separar todo ese desorden que ujú. tenía fuera del carro a cuando manejaba el carro. Yo me acuerdo cuando yo veía a mis entrenadores, no bebas café, que el café, yo no sé qué tal, o no comas pan, ahora acabas de comer 280 calorías de más y la mantequilla. Y entonces te están generando demasiado estigma que tú dices, chamo, vete a la mierda. O sea, ¿en qué momento Ujú. nos hemos vuelto tan así que no disfrutas lo que haces? Entonces yo veía a Valtteri Bottas desayunar huevos, tocineta, frijoles, pan, jugo de naranja y beberse 2 tazas de café. Y luego iba y le hacía una pole position a Hamilton. Entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea, basta, yo no voy a seguir copiando lo que hacen los demás pilotos, voy a hacer lo que funcione para mí. O sea, si Ujú. me provoca calentar los músculos antes de la carrera, pues necesito soltar porque tengo ansiedad, lo voy a hacer. Si me quiero tomar una taza de café porque estoy medio dormido, me la voy a tomar antes de subirme al carro, me da igual. Y entonces cuando yo adopté esa mentalidad, que tampoco nos podemos ir a los extremos, pero cuando yo Claro, claro, por lo porque menos cada empecé quien a es ser más diferente. equipa, exacto. O sea, todo el mundo o sea, yo por lo menos hacía cosas en indicar que yo veía a mi compañero de equipo no se tomaba una taza de café en todo el fin de semana. Entonces yo agarraba y antes de subirme al carro se quedaba loco porque me veía tomarme a mí una jarra de café así. Estaba despertando, o sea, me subí el carro Claro, y era igual de rápido que él. Entonces, a lo que él no le funciona, si él se ve una jarra de café, se muere de los nervios. Yo claro, me claro, activaba. Lo que él no le claro. funcionaba, a mí me funcionaba. La gente me dice sobre todo, no, Juan Pablo Montoya, si hubiera sido más disciplinado, hubiera llegado más lejos. O no, porque cuando lo pusieron a adelgazar, a entrenar todos los días, se aburrió y se fue a la Fórmula 1 y Claro. su rendimiento no fue el mismo que antes. Entonces nos olvidamos de divertirnos. O sea, es De una profesión, disfrutarlo. es un trabajo, pero es un deporte Ujú. que tienes que disfrutar. Claro. Es que fíjate, yo uso mucho esta comparación porque, por ejemplo, Dani Alves, que es Ajá. es el futbolista que más títulos ha ganado en la historia del fútbol, él muestra una imagen de que le encanta mucho divertirse y relajarse. Entonces la gente confunde su diversión con no ser profesional. Porque, Eso. por ejemplo, Tomás Rincón jugó con él en la Juventus y me contaba, oye, Jere, este es uno de los más profesionales que hay, pero su personalidad le gusta disfrutar así para divertirse, porque al Exacto. final se tiene que divertir, pero volvemos a lo mismo, no todos son iguales, porque hay algunos si agarran esa misma manera, de repente se confunden y se relajan en todo. Entonces el tema es que lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. La clave es que te conozcas y que utilice lo que te sirva a ti. Tal cual, el ejemplo del café. Tú te tomas esa de café y a ti te iba bien, pero si tu compañero lo hacía, de repente se estrellaba, o sea, Sí, no es se lo moría de mismo. los nervios. Ujú. Es cuestión de llevar el equilibrio, Jeremías. Yo era muy Total. disciplinado, pero no me divertía. Luego cuando Estaba muy tenso. muy tenso, cuando dejé de correr, que me quité un año de encima, me tomé un año sabático y empecé a correr otra vez, dije, bueno, seguía siendo disciplinado, seguía entrenando, pero
también decidí ser feliz en mi vida. O sea, no todo tenía que Tal ser cual. carrera. O sea, si me provocaba comerme una pizza, me la comía. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando yo Ujú. aprendí a divertirme, también me empezó a ir mejor en las carreras. Tal cual. Tal cual. Qué bueno, me encanta eso, Rodolfo. Mira, ¿qué, qué deportista admiras y dime por qué? O sea, ¿cuál es uno de los deportistas que tú más admiras? Indiferentemente que sea Schumacher, Fórmula 1. Ok. No Schumacher, importa que sea Schumacher. Fórmula 1, pero ya me dijiste que es Schumacher. Tengo dos ídolos, Ujú, Schumacher y Muhammad Ali. ujú, Em, Schumacher, te voy a decir por qué, porque muy poca gente sabe que Schumacher no era de los pilotos más talentosos que había. Em, de hecho, cuando él estaba corriendo en coches de Fórmula, en Vauxhall, Fórmula 3, Mika Häkkinen se lo ganaba mucho. Y otro piloto que también se lo ganaba era Jens-Harald Frentzen. Frentzen posteriormente llegó a correr en Fórmula 1 con Williams. Pero habían y esto me lo contó un ingeniero cuando yo estaba, que fue ingeniero de Schumacher en Ferrari y tal. Y cuando yo estaba en ujú, Marussia, era ingeniero mío, y me contaba la anécdota. Me dijo, yo trabajé con Frentzen y trabajé con Schumacher. Frentzen tenía una habilidad natural de ser rápido. Lo que Schumacher tenía era obsesión. Obsesión de ser el número uno, obsesión de ser el mejor. Si había que quedarse en el motorhome hablando de reglaje y de puesta a punto del carro hasta la 1 de la mañana, lo hacía y comía en el motorhome, cenaba en el motorhome. Y además tenía una mente muy fuerte, muy fuerte. Y él tenía una habilidad de creer en él mismo como ningún otro piloto. Frentzen tenía la misma habilidad de manejar, incluso manejaba más rápido, pero no creía tanto en él, como era un poco más pesimista, ¿no? Y ujú. entonces, no, es que Schumacher acaba de rodar medio segundo más rápido. Ay, coño, entonces se le venía el mundo encima. Mientras Claro. Schumacher, si otro piloto, Montoya, por decirte, roda medio segundo más rápido, ¿cómo lo hizo? Tal, pero hay que buscar su telemetría, ¿qué tal? ¿Qué hizo? Se iba a la pista. Yo me Ujú, acuerdo haciendo la prueba de jóvenes pilotos, yo estaba con Force India ujú, y yo me acuerdo que estaba haciendo yo mis tandas, estaba el equipo Mercedes, Schumacher estaba corriendo. eh, ujú, y yo me acuerdo en una de esas tandas que hice, entrando a los pits, la vuelta que bajo la velocidad, Schumacher iba en una motico por fuera de la pista, en un circuito de Magny-Cours, donde no se corre. Y la ujú, razón por la que estaba fuera de la pista es porque el piloto que estaba probando el carro estaba hablando de su viraje en la curva tal. Y entonces él se fue a ver esas curvas para ver si el subviraje venía del carro o venía inducido por el piloto. Nivel de tensión mm, que tenía. O sea, una persona así, que con 43 años de edad te hace una pole en Mónaco, eh, mm. es digno de admirar, ¿no? Y Muhammad Ali, pues por su resiliencia, por la forma en que él creía en él, decía, soy el mejor del mundo y te voy a ganar y te Sí, voy a noquear en tal round, y sí. trabajaba para ser el mejor del mundo y se cayó y se le vino el mundo encima, se volvió a levantar y volvió a luchar, y su calidad humana, pues admiro, esos son para mí los dos deportistas referencias, ¿no? Qué bueno, me gustan. Los dos son unos super élites y son unos GOAT total. ¿De qué estás agradecido, Rodolfo? Pues agradecido por la vida que viví, agradecido porque he ido descubriendo nuevas pasiones, de que dejar las carreras fue un trauma para mí, emocionalmente, mentalmente. Pues he ido saliendo, ¿no? De eso, de ese hueco, de ese bache, digamos, y he ido descubriendo que soy bueno en otras cosas, que tengo habilidades para otras cosas, y que bueno, que tengo que aprender a tener paciencia, y estoy agradecido porque he aprendido a tener más paciencia, agradecido por la sabiduría que me ha traído toda esta experiencia, esa, como tú hablas, elevación de conciencia que me ha traído. eh, y que bueno, mm, yo creo que una de las cosas que más me ha marcado
es que yo supe que cuando yo dejara de correr, mucha gente iba a desaparecer de mi vida, ¿no? Porque yo Oye, siempre eso está fui, interesante. Eso está muy interesante. Cuéntame eso. y bueno, yo supe que mucha gente se te acerca porque en el momento estás de moda, porque estás sonando, Ujú, ujú. y bueno, la gente quiere Pero parte ¿lo de supiste eso. por ti o alguien te dijo? No, yo siempre lo supe, siempre tuve esa inteligencia emocional para saber quién Ujú, estaba conmigo por ser yo y quién se me acercaba porque, bueno, porque era el tema del momento. Y yo siempre supe que cuando todo esto se acabara, había gente que iba a desaparecer de mi vida. Y ujú. efectivamente fue así. Pero lo que sí me dejó boca abierto, digamos, y que entré en shock fue la gente que se me acercó cuando yo estaba abajo. Y eso es de lo más hermoso que te puede suceder. O sea, la gente nueva que tú no te esperas que se te acerque y te ayuda. Y eso es lo más lindo, eso es lo que yo no me esperaba. Wow, eso está muy bueno. Me encantó. Qué bueno. Ya que mencionas eso, Rodolfo, imagínate que tú pudieras regresar y ver al Rodolfo de 10 años y mirarlo a los ojos. ¿Qué le dirías? Que el wow. Yo no cambiaría nada en mi carrera deportiva. Yo le diría, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero no se te olvide nunca, jamás y nunca divertirte. No te obsesiones con una meta que te Ujú. va a robar la felicidad. Busca el camino de la felicidad. Y si tú crees que llegar a la Fórmula 1 puede ser algo que en su momento te haga infeliz, busca otro camino. Hay vida fuera de eso. Busca correr otras categorías, busca correr algo donde seas feliz en lo que estás haciendo. Qué bueno, Rodolfo. Sabes que mi libro, más importante que ganar, tiene que ver con eso, con la obsesión a veces de las personas de perseguir una meta y que se nos olvida vivir en el proceso. Y que a Sí, veces logras la meta para darte cuenta de que no era lo que esperabas o no la logras. Y entonces eres infeliz por no lograrla y fuiste infeliz en el proceso. Entonces, sin tratar de descubrir algo que ya no se sepa, yo en el libro, mi aporte es que nos demos cuenta que la clave es enamorarse del proceso, porque está comprobado que una persona más feliz es más productiva. sí, fíjate que quiero leer el libro porque me siento súper identificado. Toda mi vida fue una obsesión de llegar a la Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Y la cosa se volvió tan pesado, tan horrible, la presión era tan horrible que no supe manejar, que era infeliz. O sea, yo vivía literalmente amargado, vivía con muchísima ansiedad, que todavía la estoy controlando, la ansiedad, ¿no? Son secuelas que me quedaron de todo eso. Y cuando llegué a la Fórmula 1, ok, los pilotos mediáticamente son imágenes, branding a nivel mundial, ganan mucho dinero, pero al final, cuando yo vi, dije, esto es todo lo que hay acá. Y yo estuve 2 años viajando por todo el mundo con la Fórmula 1, un año con Lotus y el otro año con Marussia, y vi que eran 30%, 40% de ello era Fórmula 1 y el 60% era bullshit de todo. O sea, los motorhomes llenos de caviar, de champaña y te digo, es lo que decía Montoya, pues yo prefiero estar en otro lado donde yo sea feliz a seguir en este mundo. Y está bien porque algunos pilotos eso es lo que desean. Yo personalmente descubrí que yo era más feliz en otro entorno, en otro ambiente. Cuando fui a correr IndyCar, después de haber estado esa experiencia de Fórmula 1, los coches deportivos, y lamentablemente esos fueron los últimos 2 años que tuve de carrera deportiva, fueron los 2 años más felices en mucho tiempo. No manejaba por gusto, por placer, manejaba bien, manejaba Ujú. rápido. Yo me acuerdo una prueba en IndyCar, era, ok, vamos a parar para el lunch. Ajá, ¿y qué es de lunch? Nada, ahí sándwiches de Subway. Y yo de pinga. O sea, me comí un sándwich de Subway y al carro otra vez a probar. O sea, purista. Yo estaba ahí Ujú. por el amor al deporte, por el amor al oficio.
Y ese amor lo perdí en gran parte del camino y me lastró, ¿no? En mi carrera deportiva por buscar un objetivo que en el fondo de mi corazón no quería. O sea, sí quería ser piloto profesional, quizás hubiera tenido la ilusión de manejar Fórmula 1, pero yo hubiera sido feliz corriendo en otro entorno donde disfrutara más mi profesión y lamentablemente eso lo descubrí muy tarde. Para cuando Oye, lo descubrí ya era el final. bueno, Rodolfo, el tiempo se nos fue volando, hermano, y en realidad agradezco muchísimo tu tiempo. Y yo escuchando varias conversaciones que tuviste, yo sabía que esta iba a ser una conversación muy, muy amena. Yo la pasé súper bien. Conversar contigo es mágico, sobre todo hablando de todos estos temas, que me encantaría hablar muchísimo de Fórmula 1 contigo, que yo no sé nada, pero me apasiona cada vez más. Sin embargo, para terminar, ya tú me dijiste de que estás agradecido, pero ¿de qué estás orgulloso? Estoy orgulloso de que lo logré cuando mucha gente me tiró por el suelo, pisoteó mis sueños y que yo llegué. A pesar de todo eso, estoy orgulloso. Estoy orgulloso que logré algo que no me tocaba lograr. Hay muchos pilotos con mucho dinero que lo intentaron y no llegaron ni siquiera cerca. Yo sin los recursos me siento orgulloso y me siento orgulloso que lo hice de manera ética, de manera correcta, de manera honesta y que lo hice siempre pensando en mi país, en Venezuela, con el orgullo de representar a mi Venezuela. Yo no representaba a Venezuela por obligación ni por conveniencia, porque desde el año 96 salí a Europa y mi braga de carrera y mi casco y mi carpa y mi carro lo pintaba con los colores de Venezuela. Yo me siento orgulloso que yo lo hice de la manera más correcta posible y más sincera. Me siento orgulloso de eso. Oye, gracias, hermano. Qué buena, qué gran manera de cerrar este episodio bueno, te deseo que sigas siendo feliz y gracias nuevamente por tu tiempo. Un abrazo inmenso. Ojalá pronto nos podamos ver y nos podamos tomar un café, esa jarra de café que te gusta. Nos tomemos esa jarra de café y conversemos bastante de la Fórmula 1 y de la vida. Gracias nuevamente, Rodolfo. ¿Algún Gracias, mensaje Jeremías. que De le verdad quieras dejar que a la gente que va a escuchar? no, simplemente darte las gracias porque es mágico esto, porque tú tienes mucha experiencia trabajando con muchos atletas y se te nota y esa experiencia que la estés compartiendo con la gente, a mí me encanta porque estas conversaciones son anécdotas del deporte, pero anécdotas que fácilmente se pueden trasladar a la vida real. Y si estas entrevistas y este tiempo que nosotros le dedicamos a estas charlas ayudan a una sola persona a cambiar su vida, pues ya con eso el trabajo está hecho, creo yo. Tal cual. Gracias, hermano. Un abrazo inmenso. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, brother. Otra gran conversación que he tenido el privilegio de disfrutar con este gran ser humano y gran profesional, Rodolfo Speedy González. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, @coachjeremías y @C para el éxito. Comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Te deseo una gran semana. Este episodio fue presentado por el modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo Crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremías.com o escriban directamente al correo info@coachjeremías.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuauro. Nos vemos la próxima semana en otra conversación para el éxito.